recordé. Bueno, la vez anterior estábamos viendo mecanismos básicos, ciclos de infección básicos. Habíamos dicho que habíamos tomado 6 microorganismos como modelos, como ejemplo. De esos 6 modelos, 2 correspondían a microorganismos que son similares a hongos, pero que no son hongos. Y después teníamos 4 modelos que sí son hongos verdaderos. Sobre todo un Basidiomycete, Ascomycetos, Ascomycetos en su forma de Deuteromicetos y en su forma normal de Ascomycetos. Y después un tipo de microorganismo especial que no hace de forma común, no hace estructuras de reproducción. Entonces, bueno, ya habíamos repasado 3 de esos modelos y vamos entrando con el cuarto. El cuarto es Fusarium oxysporum, que como bien se los he dicho es uno de los patógenos más letales y más versátiles que existen en la naturaleza. Fusarium oxysporum es un hongo que está presente en muchos cultivos. Actualmente se conocen más de 130 formas especiales de Fusarium oxysporum. Entonces, para que lo tengan claro ahí, Fusarium es un género de hongos. Es un género de hongos que ataca bastantes cultivos en general, pero dentro de este género existe una variante sumamente patogénica que es este Fusarium oxysporum. Es una especie y esta especie a su vez se divide en cerca de 130 formas especiales. Las formas especiales son subdivisiones de una especie que varían en su habilidad para atacar a las plantas en este caso. Entonces, dentro del género Fusarium ustedes se van a encontrar Fusarium que infectan una especie de planta, por ejemplo Fusarium cepae, que infecta cebolla, pero dentro de Fusarium oxysporum también se van a encontrar una forma especial que ataca también a la cebolla. Entonces, dentro del género Fusarium pueden haber 2 especies diferentes que ataquen a un mismo cultivo. Y esto es muy repetido, sobre todo en las solanáceas. Hay Fusarium que atacan tomate, que son de Oxysporum, y hay Fusarium que atacan tomate que no son el patógeno de Oxysporum. Dentro de Fusarium oxysporum y dentro de sus 130 formas especiales distintas, muchas son muy importantes para nosotros. Nosotros vamos a tomar como referencia el Lycopersicii. La forma especial Lycopersicii obviamente ataca tomate, pero hay nuevos descubrimientos que indican que esta forma especial Lycopersicii se ha subdividido en nuevas formas especiales y han evolucionado tanto que deberían ya considerarse no formas especiales, sino especies por separado. Y varias de estas especies ahora tienen la particularidad de que están relacionadas o están en tejidos de enfermedades, sobre todo pulmonares de seres humanos. Entonces, Fusarium oxysporum, algunas de las formas especiales de Fusarium oxysporum parece que también son capaces de infectar seres humanos. Una compañera de ustedes, biotecnóloga, que acaba de regresar de su práctica de bachillerato, la estuvimos haciendo en la Universidad de Pensilvania y precisamente lo que estaba era ayudando a agrupar la filogenia de 125 especies de Fusarium oxysporum, variante Lycopersicii, obtenidas de todo Estados Unidos, que muchas de ellas parecen mostrar patogenicidad hacia el ser humano. Entonces, estos esfuerzos de ordenar la taxonomía de Fusarium oxysporum Lycopersicii es muy probable que derive en algunos pocos años en el establecimiento de nuevas cepas de Fusarium, ya no oxysporum, y que tienen precisamente esa capacidad de enfermar a las personas. Entonces, la versatilidad de este hongo parece ser cada vez mayor, parece ser que su derivación, aparte de volverlo cada vez más patogénico, parece que ya le está permitiendo hacer saltos hacia otros grupos de organismos como los mamíferos.
Entonces, bueno, nuestro modelo es Fusarium oxysporum lycopersicii. Este es nuestro modelito. De nuevo empezamos abajo, a la derecha, en la esquina, donde aparece una planta quemada y muerta, una planta totalmente caída. A esta enfermedad que se produce el fusarium se le llama es un wild, es una quema, una muerte, un tizón, como lo quieran llamar. Y este tizón se da sobre todo Fusarium oxysporum, en este caso, solamente es activo, se está reproduciendo a través de su forma de deuteromiceto, es decir, de hongo imperfecto. Para que este entonces proceso sea hecho por un hongo imperfecto, entonces recordemos que un hongo imperfecto tiene micelio. En el caso de Fusarium, puede tener clamidósporas, ya estamos abajo a la izquierda. Puede tener clamidósporas, que son estructuras de resistencia. Puede tener macroconidios y puede tener microconidios. Los macroconidios tienen esas formas como de boomerangs. El hecho de que sean macroconidios no significa que son grandes. Realmente ocupamos un microscopio para verlos también. Estos macroconidios parecen un boomerang y están seccionados. ¿Cuántas secciones? Depende. Pueden tener varias. Generalmente van a tener de 3 a 6 secciones. Y cuando estos macroconidios se revientan, pueden generar también microconidios. Pero por sí mismo hay microconidios que pueden generarse sin necesidad de haber sido macroconidios. Los microconidios son mucho más similares a granitos de arroz, aunque pueden tener también formas redondeadas. Entonces, cuando uno hace un cultivo de Fusarium oxysporum en placa Petri, en plato Petri, tienen que darle un tiempo prudencial, generalmente de 10 a 12 días, para que él pueda expresar todas estas estructuras. Si ustedes cultivan el hongo y le dan 4 días, se van a encontrar que solo ven micelio, y entonces no es una buena forma de dictaminar Fusarium, porque a través de micelio no se puede. Si se esperan solamente a la formación de clamidósporas, tampoco se puede hacer, porque hay muchos hongos que producen clamidósporas similares. La forma más fácil de dictaminarlo es observando los macroconidios. Como les digo, este macroconidio en forma de boomerang o de bananito seccionado es muy característico de ellos. Se comparte con algunos otros géneros de hongos, pero siempre que vean un macroconidio seccionado con forma de boomerang, nuestra primera opción es pensar en Fusarium. Lo comparte todo el género Fusarium, no solamente Oxysporum. Entonces, bueno, este proceso de producción de micro y macroconidios a partir del micelio se puede hacer de micelio libre, pero también en las plantas existe otra vía, ya estamos casi al centro de la imagen, al centro hacia abajo, digamos, eh, donde el micelio infecta hojas y el micelio empieza a colonizar la parte interna de las hojas, y ahora sí, dentro de estas hojas, el micelio se agrupa y revienta hacia arriba, es decir, revienta la lámina foliar en los estomas o en las heridas para volver a salir y brotar. Esta agrupación que se hace bajo la superficie de las hojas se le llama esporodoquio. Ya de eso lo habíamos contado un poco. Recuerden que un esporodoquio es una agrupación de micelio de hifas cortas, eso es importante, las hifas son cortas, y sobre esas hifas se desarrollan los conidios o los conidióforos del hongo. Y a partir de ahí se van a diseminar esos conidióforos. Entonces, de nuevo, ¿qué es el esporodoquio? Es una estructura temporal formada por micelio de hifas cortas para la dispersión de conidios, que se hace obviamente bajo la lámina foliar. Entonces, de nuevo, un esporodoquio ustedes tienen que verlo directamente en un corte de hoja. No lo podemos ver, un esporodoquio no se forma en un plato Petri. Si ustedes logran aislar el hongo para cultivo puro y para identificarlo, no esperen ver un esporodoquio, eso no es posible. Bueno, y ya sea cual sea la forma de micelio libre, formando macro o microconidios o los conidios agrupados en esporodoquios, cada uno de estos microconidios y macroconidios tiene la capacidad de germinar, las clamidósporas también, de germinar y de infectar selectivamente
hojas, tallos y raíces. Y el fin último del hongo, una vez que se ha anclado, que el hongo ha logrado penetrar la lámina foliar, las paredes celulares, el hongo corre y crece buscando los vasos cilemáticos. Cuando llega a los vasos del xilema, empieza a reproducirse enormemente dentro de esos tubos, empieza a liberar algunas sustancias gelatinosas, algunas gomas que le ayudan a ir macerando cada vez más ese sistema vascular hasta que completamente taponea los haces vasculares. Por eso los síntomas de Fusarium oxysporum son este marchitamiento que ustedes empiezan a ver. Los vegetales que son infectados por Fusarium oxysporum empiezan a sufrir lo que se llama una muerte descendente. Es decir, que de arriba abajo la planta empieza a marchitarse. El marchitamiento es muy rápido, pasa por una clorosis veloz y después empieza a necrosar. ¿Por qué? Porque no hay ni agua ni nutrientes que estén llegando. ¿Por qué empieza arriba? Porque es mucho más difícil. Si algo está taponeado, a donde va a llegar el agua mucho más lento es arriba, o donde no va a llegar del todo. Eh, Como no solamente estamos privando a la planta de agua, sino que la estamos privando de nutrientes, esa clorosis termina convirtiéndose en una necrosis y en una deshidratación, en una muerte por deshidratación total. La muerte es bastante rápida y bastante acelerada. Cuando la planta ya está demasiado deshidratada, que ya ustedes la ven café, tiende a ponerse negra, por eso también se le llama un tizón. Y en la forma de tizón es donde se producen los esporodocios que salen por toda la superficie y van a dispersar nuevamente el hongo. Entonces esta muerte descendente, recuerden que es porque los haces vasculares se destruyeron. En campo, ¿qué hace uno? Primero ver ese patrón de muerte descendente. Si ustedes ven una clorosis, empiecen, recorran la planta y se van a dar cuenta, si la clorosis empieza arriba y va bajando, obviamente entre más bajen va a ser más verde, entre más arriba va a ser más amarillo. Si ya ven secciones totalmente deshidratadas o necrosadas, pueden empezar a sospechar de muerte descendente. Toman una cuchilla, parten el tallo de una de esas plantas y si ven el haz vascular manchado de color rojo, de color café o totalmente podrido, es sumamente probable que estén delante de un ataque de Fusarium en alguna planta. Fusarium es característico por hacer ese tipo de lesiones. Fusarium siempre busca los vasos cilemáticos. En cualquier cultivo que ustedes lo encuentren va a buscar los vasos cilemáticos, pero esto no significa que solo lo vamos a encontrar en los vasos cilemáticos. Va también a causar manchas en las hojas. ¿Por qué? Porque forma estos esporodoctios de los que estamos hablando. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Ahí en la imagen sale Gunpowder Vessels. ¿Qué es eso? Los vasos que se llenan de goma. Fusarium, cuando está ya muy cercado, aquel ha crecido mucho dentro de los vasos cilemáticos. Cuando está se siente muy incómodo, muy apretado por las paredes de los vasos cilemáticos, Fusarium empieza a liberar un montón de enzimas en materiales gomosos. Entonces, Mm, esos son gomas que se forman en los haces cilemáticos. Esas gomas van a degradar, ahora sí, las paredes de los vasos y si Fusarium va a seguir corriendo hacia afuera. Vean lo curioso de este hongo. Este hongo viene de afuera, busca hacia adentro, busca los haces vasculares para alimentarse más, pero cuando ya ha agotado todos los nutrientes que hay dentro de los vasos cilemáticos, revienta el vaso para empezar a comerse la planta de adentro hacia afuera. Entonces esas gomas son características. En tomate y en banano es muy normal encontrar ese tipo de gomas. Ustedes cortan el tallo y le dan un tiempo. Si ven el haz vascular rojizo o podrido o desgastado, oxidado, se van a dar cuenta que si le dan unos minutos a ese tallo, empieza a producir como una gomita. Esas son las gomas que se forman en los vasos. gracias, profe. Con gusto. Después de Fusarium, bueno, perdón. La semana pasada en Biotica, bueno, vieron una presentación
sobre Fusarium obscurorum raza 4. Ahí, bueno, nada más recalcar que la raza 4 es una raza que infecta actualmente al banano que tenemos nosotros en producción, al banano que más producimos, que es el banano Cavendish. Recuerden que nuestro país, aparte de bananos silvestres y plátanos y guineos, tiene dos tipos de banano: el banano Cavendish, que es el banano que se exporta, y el Gros Michel, que es el banano que encuentran en los mercados, que es pequeñito, pero muy, muy dulce, muy rico. Eso es Gros Michel. Hasta los años 50, las exportaciones de Costa Rica eran de Gros Michel, pero resulta que nos cayó Fusar, para variar, la raza 1, y la raza 1 es sumamente susceptible, Gros Michel es sumamente susceptible a la raza 1. Por eso se decidió cambiar a un híbrido nuevo que apareció en los 60, 70, que es el banano Cavendish, y fue un éxito ahora que la raza 4 es capaz de infectarlo. Entonces ese es como el resumen, la presentación del señor, que no me gustó para nada. Básicamente lo que habla es de medidas para evitar que el patógeno ingrese al país, pero bueno, ya eso está en las puertas, entonces, no sé, ese tipo de defensa ya no carece de sentido, porque ha logrado mantener el patógeno fuera del país, pero tarde o temprano se romperá y nos veremos en problemas, porque si ven la pregunta que le formulé sobre qué opinaba del uso de ingeniería genética o de plantas mejoradas por CRISPR, y vieron la respuesta que él da, pues es una respuesta de las que tenemos muchas. Les da miedo, en pocas palabras, tratar de incursionar en el uso de estas plantas por lo que vayan a opinar otros sectores. Bueno, nuestro siguiente modelo es Emileia bastatrix. Emileia bastatrix es lo que se llama una roya. Las royas son un grupo muy importante de patógenos. Las royas más importantes son ascomicetos, aunque existen algunas poquitas que son basidiomicetos, pero de forma general, si se encuentran una roya, sepan que están delante de un ascomiceto. ¿Una roya qué es? Eh, un montón de polvito, polvito muy fino, generalmente de color rojo, amarillo o naranja. Porque si el polvito es de color blanco, ya no estamos delante de una roya, estamos delante de un mildiu. Entonces eso para que lo tengan bastante claro. Ya aquí la coloración nos va a hacer una separación. Amarillos, rojos y naranjas son royas. Si el aspecto polvoso o algodonoso es blanquito, ya estamos hablando de un mildiu, no de una roya. Nosotros tenemos un gran problema con Emileia bastatrix, que es la roya del café, y las royas del café son ascomicetos y pertenecen al grupo más agresivo de royas, que es el grupo de los uredinales. Los uredinales precisamente se caracterizan porque hacen varios tipos de estructuras para la reproducción de las royas. La roya del café son estos manchados que ven acá. La roya sobre todo mancha el envés de las hojas. La lesión termina siendo tan grave que pasa de color amarillo a color café y pasa a formar huecos en las hojas si se deja. Y lo peor es que en un ataque muy severo de roya, la planta reacciona para defenderse de la roya tirando todas las hojas. Entonces la planta de café bota todas las hojas para eliminar la roya y poder sobrevivir una temporada más. Entonces, si la planta tira las hojas, las bayas de café no se van a rellenar, no van a crecer. Ese es el gran problema que tenemos nosotros con la roya. Este es el ciclo que sigue una roya, el ciclo normal. Empezamos de nuevo abajo hacia el centro con la planta de café que está sana. Ven que esta planta de café sana se va a infectar precisamente en el envés por un tipo de esporas que se llaman uredósporas. Los uredinales
son ascomicetos que su tipo infectivo de esporas se le llama uredósporas. Estas uredósporas, recuerden que ya estamos delante de un modelo sexual. Estas uredósporas son esporas sexuales, no son esporas asexuales. Estas uredósporas que están libres en el ambiente, pero que sobre todo muchos viven en el suelo, las rollas tienen también esa característica que no todos los hongos lo logran hacer. Varias de ellas pueden sobrevivir en las hojas que han caído y pueden estar ahí hasta un año en el suelo. Cuando el café vuelve a producir hojas, la uredóspora, por efectos del viento y de la lluvia, vuelve a caer sobre la lámina foliar y empieza un proceso de infección. Las uredósporas van a germinar. Recuerden que esta germinación que hacen normalmente cualquier espora, lo que va a hacer es presionar. La punta de la hifa que está germinando va a presionar, pero en el caso de las uredósporas, la presión es muy suave. Las uredósporas no tienen una hifa de germinación fuerte, sino que más bien lo que tienen que hacer es aprovechar los estomas que están abiertos. Como no van presionando, como no tienen que enfrentarse a ese recubrimiento de la lámina foliar, donde ellas hacen presión ya es ahora sí dentro del parénquima. Con esa presión que ellos logran hacer, logran reventar las células dentro del parénquima y dentro del parénquima generan austorios. Recuerden el concepto de lo que era un austorio, ¿verdad? Era la punta de una hifa que adquiría la forma de cojín, que se establecía dentro del citoplasma de una célula, liberaba enzimas para ir macerando y para ir absorbiendo el contenido de nutrientes de esa célula. Estos austorios y estas hifas van a colonizar las células. El micelio del hongo va a empezar a crecer dentro de las células y en los espacios intercelulares, hasta que el hongo completa su ciclo. Completar su ciclo es recibir la señal molecular de que va a tener que reproducirse, y entonces, por donde él entró, o sea, en el estómago, va a empezar a formar ahora sí las esporas sexuales. ¿Cómo se forman estas esporas sexuales? Por interacción, recuerden, de dos micelios compatibles, dos micelios que tengan un mating compatible, positivo con negativo, van a hacer plasmogamia, o sea, unión o fusión de las células, van a hacer cariogamia, la fusión de sus núcleos, van a hacer meiosis y van a formar entonces una estructura nueva que se llama el uredio. El uredio es una de las fases por las que pasan las estructuras sexuales de las rollas, de los ascomicetos. Un uredio entonces es una simple estructura que va a contener uredosporas en formación. Este uredio ahora sí va a formar en sus cabezuelas, en su cabeza, diferentes formas espóricas. Las dos formas más clásicas son las teliosporas y las uredósporas. Recuerden que este ciclo lo que nos hacía es que estas esporas pasaran por 4 formas. Las dos últimas son las teliosporas y las uredósporas. Las teliosporas evolucionan hacia uredósporas o terminan formando las uredósporas. Son una simple maduración. El uredio es entonces la estructura que contiene a las esporas en formación. Las formas espóricas infectivas son la teliospora, que va a madurar en uredóspora, y la uredóspora es la que va a hacer la infección. La uredóspora es la forma ya madura e infectiva de estas rollas. La uredóspora se libera por el viento, por la lluvia, y va a ir a caer en hojas nuevas. Hay una variante que se ha visto en algunas variedades de café, que es que las uredósporas germinan 2 uredósporas, y estas 2 uredósporas
establecen una compatibilidad entre positivo y negativo y forman una nueva espora que apenas se está viendo, y a esas esporas se les llaman basidiósporas. Con una con un gran vacío todavía de información. Es que estas basidiósporas no se sabe para qué sirven, porque estas basidiósporas, por lo menos, al menos en café, las basidiósporas que se han observado en Melia bastatrix no pueden infectar el café. Y no se conoce todavía hospederos alternativos. Entonces, todavía no se ha detallado bien estas basidiósporas, qué es lo que hacen, cuál es su función. Entonces, de nuevo, en este ciclo, las teliósporas evolucionan o maduran hacia uredósporas, y la uredóspora, que es una espora sexual, es la que infecta el envés de las hojas. Esa uredóspora germina utilizando los haces vasculares, coloniza el citoplasma de las células usando austorios y se forma un uredio que nuevamente inicia con el ciclo infectivo. La roya del café para nosotros es muy importante, para el país es muy importante. Es una enfermedad clave y es una enfermedad que toda persona que aspire a trabajar en agricultura, en fitopatología, tiene que saber identificar. Es muy sencillo de identificar y es inconfundible porque en el café no hay otra lesión similar. Bueno, entramos a nuestro último modelo, que es este modelo de Rhizoctonia solani. Rhizoctonia solani, recuérdenlo muy bien, que es uno de los hongos que, aparte de ser patógeno radicular, es decir, infecta raíces para muchos cultivos, también forma parte del complejo que produce el mal de talluelo, es decir, el ahogamiento en la base de las plantas cuando éstas germinan. Rhizoctonia solani parece ser una quema muy severa de esa base del tallo, y solamente le gustan los tallos y las raíces. No es un hongo que vamos a encontrar en las hojas. En estados muy avanzados sí lo vamos a encontrar en las hojas, pero su daño principal es en la base de los tallos. Y si ven la imagen que tenemos ahí de la vista del microscopio, la particularidad de este hongo es que no produce estructuras de reproducción ni sexuales ni asexuales. Todo lo que ustedes ven ahí en esa imagen es micelio septado, que en las puntas produce una estructura no particular porque lo producen muchos hongos, pero digamos que característica, que es lo que se llama una conexión clamp. Eh, Estas conexiones lo único que van a generar es mucho más micelio. No hay formación de esporas de forma general, salvo algunas excepciones y bajo algunas condiciones ambientales. Entonces, Rhizoctonia solani está ubicado dentro de los deuteromicetos en una forma o en un grupo que se le llama Micelia sterilia, que quiere decir micelio estéril, es decir, que no hay una forma de reproducción. Y para un hongo que no tenga una forma de reproducción sexual ni asexual, entonces tiene que existir una forma alternativa de poderse propagar. Y bueno, la parte de abajo que ven son